a todos, chicos, bienvenidos al oráculo de Psique y nada, bienvenidos a una nueva clase, charla, ya sabéis que siempre os digo, como vosotros queráis llamarla. Y además esta concretamente es importante porque llegamos al final de los arcanos mayores. Hemos hecho ya todo el recorrido, hemos ido viendo todos los antecedentes históricos, la astrología de las diferentes cartas y hoy llegamos al culmen y llegamos con la carta del mundo, que además es una carta muy bonita, con un significado también muy especial, pero bueno, eso ahora lo vamos a ir desarrollando. Casi me da un poquito de pena acabar ya con esta serie, recordar que luego empezaremos también con toda la serie de arcanos menores, porque recordar que tenéis ya disponibles en la lista de reproducción también todo lo que sería la parte de figuras también de la corte y también análisis por elementos. Tenéis diferentes vídeos que ya os pueden ir ayudando también a la hora de interpretar. Así que, chicos, la próxima fase va a ser precisamente eso, la de arcanos menores. Y atentos, porque dentro de poco voy a iros trayendo también vídeos de otros sistemas y otras barajas que creo que os pueden gustar mucho. Y vamos a volver también un poquito a esa parte también más histórica. Así que nada, vamos con nuestro arcano número 21, que es el correspondiente al arcano del mundo. Ya veis que hay diferentes representaciones, aunque quizás muchos de vosotros tengáis quizás más en la mente este tipo de representación. Ahora hablaremos un poquito de eso y vamos a empezar como siempre por los antecedentes históricos, que ya sabéis que es una parte que me encanta y además porque nos conecta muy con el, digamos, con el significado más ancestral o más de raíz que tiene cada uno de los arcanos mayores. Mirad, lo primero que vamos a destacar del arcano del mundo es que en sí, en general y en todas las representaciones que vais a encontrar, desde las más antiguas barajas hasta las más actuales, es que digamos que hace referencia a la representación de lo que es la completación, de la trascendencia y además en cierta manera de la elevación, ¿de acuerdo? Fijaros que de hecho en algunos de los tarot vamos a encontrar incluso esa sensación de elevación de esa parte más material. Mirad, en cierta manera, para hablar de esta carta tenemos que hablar de la trascendencia del alma. ¿Por qué? Porque esta carta lo que hace referencia es precisamente a ese concepto, a la trascendencia del alma sobre el mundo racional y el mundo material. Y normalmente se representa pues mediante figuras, pues por ejemplo, para los que seáis de tradición cristiana entraría, por ejemplo, la representación de Jesús o, por ejemplo, los ángeles e incluso en algunos casos lo encontramos también representado con la Virgen María o el concepto de la virginidad. ¿De acuerdo? Fijaros que en algunos tarots vamos a encontrar esta representación casi siempre representada con ángeles. Fijaros que aquí tenemos el Visconti Sforza. Y aquí ya vemos dos ángeles que sostienen una especie de esfera del mundo. Y recordar que la esfera es símbolo de la divinidad. Así que ya vamos a empezar a encontrar ahí en cierta manera un poquito de resonancia. Aquí de nuevo fijaros que tenemos podríamos dudar entre, digamos, Dios o podríamos dudar entre algún tipo de ángel sin la parte alada, pero fijaros que de nuevo tenemos este concepto de la esfera y algo que surge y se eleva hacia arriba. Lo que os comentaba, fijaros que en este tarot, aunque es más moderno, sí que recoge conceptos más tradicionales y aquí tendríamos más la presencia de casi como una Virgen María y fijaros que tenemos aquí también la Vesica Piscis, que es un término que después vamos a encontrar, fijaros, en otro tipo de tarots más modernos. Y aquí fijaros que tenemos de nuevo también la figura de un ángel que se eleva por encima del mundo. ¿De acuerdo? Fijaros que en algunos tarots, por ejemplo, como este que es un Minquiate, tenemos esa concepción y aparecen, fijaros, aquí representados los 4 ángeles que hacían referencia a los 4 vientos, digamos, medievales. Es una figura muy icónica y que estoy segura que la habéis visto en montones de grabados o en montones de pinturas. Posteriormente, estos chicos evoluciona a lo que llamaríamos la forma de la Vesica Piscis, fijaros, y que en cierta manera se relaciona con la forma de la almendra. La almendra, en cierta manera, se relaciona también ese término, sobre todo en el hebreo antiguo, porque se dice que contiene el alma. ¿De acuerdo? Y además de contener el alma, fijaros que se rodea de los 4 animales simbólicos del Apocalipsis. Y esto aquí, si os dais cuenta, lo encontramos, por ejemplo, aquí en el Serravalle, lo podemos encontrar aquí representado también en el Tarot de Marsella y posteriormente, fijaros que aparece en cierta manera la misma representación
en el tarot Rider-Waite. Los 4 evangelistas, pues fijaros que se representaban, pues ya sabéis, los 4, pero además, chicos, también tiene referencia con esa parte astrológica y en cierta manera, chicos, pues representaban los animales como el león, el toro, el águila o el ángel, ¿de acuerdo? En su representación. Después también, chicos, tener en cuenta que algunas escuelas esotéricas lo relacionan, sobre todo ya a partir de la época del Marsella, lo relacionan con los 4 elementos aristotélicos o alquímicos. Y de hecho, esta parte más central es la que se representaría o se relacionaría con el 5.º elemento. ¿De acuerdo? Los 4 elementos, digamos, básicos, más el 5.º elemento que en cierta manera nos conecta con esa parte más trascendente. Después también, chicos, otra relación que podrían tener estos 4, digamos, signos, se hace referencia también con el libro del Talmud, en la que se relacionaba también con 4 sabios, en la que uno de ellos era el que, en cierta manera, el de Tauro, o el que correspondería a Tauro, aquel que se relaciona con la parte más material, es el que, en cierta manera, acaba, digamos, trascendiendo. Y ahora luego os explicaré por qué. Además, chicos, lo que os comentaba antes, el círculo, el Vesica Piscis, tiene mucho que ver, ya os digo, con ese concepto de divinidad. Y fijaros que también en algunos casos se asocia esta carta con el hermafroditismo o con los personajes hermafroditas. Y eso es sobre todo por una tradición, sobre todo en algunas culturas ancestrales, o religiones ancestrales, en las que encontramos digamos, la idea del dios que en cierta manera encierra esas 2 tendencias dentro de sí mismo. Por eso fijaros que muchos autores lo definen como un ser que no podríamos definir ni como un hombre ni como una mujer, sino que contiene en sí mismo las dos variantes. Y ya os digo, chicos, para resumir, digamos, a nivel de antecedentes históricos, es eso, tenemos que tener en cuenta que esta carta es una carta realmente muy espiritual, nos conecta con la trascendencia del alma, nos conecta con la elevación y por tanto si la encontramos una tirada tanto al derecho como invertido, va a ser una carta que siempre va a traer una connotación positiva. Esto quizás ocurre también, por ejemplo, como lo vimos en la carta del Sol. Así que ya os digo, siempre va a tener esta idea de completación. Y ahora sí, chicos, vamos a pasar a la parte donde vamos a entrar directamente ya con el tarot que nos trae aquí, que nos reúne aquí, que es el tarot Rider-Waite. Ya veis que he tenido que poner un pequeño bikini a la carta del mundo, pero ya os he comentado en algunos otros vídeos que la plataforma está un poco con según qué imágenes, ¿de acuerdo? Así que vamos con los datos técnicos, porque fijaros que esta carta corresponde al elemento tierra. Fijaros que es un poco curioso, porque aparentemente si la vemos podríamos relacionarla incluso más con el elemento aire, pero no, estamos hablando del elemento tierra y en este caso el planeta que podríamos asociarle es el planeta Saturno. Si vamos a ver palabras clave muy concretas que nos puedan dar una idea de qué va esta carta o qué tipo de significados va a poder tener, nos habla que es una carta que nos lleva a la completación, a la trascendencia y a la consumación. Y de hecho, de una forma un pelín más negativa, pues precisamente hablaría de todo lo contrario, de la incompletitud, de todo aquello que nos conecta demasiado con lo terrenal y con aquello que no está acabado. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a la astrología, porque la astrología es la que nos va a dar mucho la línea de significados y a qué se refiere esta carta. ¿Por qué? Porque para esto, ya veis que no hemos hablado de ningún signo, vamos a concentrarnos en el planeta Saturno. Mirad, el planeta Saturno es un planeta muy importante dentro de lo que sería el septenario astrológico, porque como principio vital lo que nos habla es de la limitación, nos habla de la contracción, es además de la sequedad, porque pensad que Saturno nos conecta con la formación, con el aprendizaje a través de la restricción, ¿de acuerdo? Igual que Júpiter estaríamos hablando de la expansión, con Saturno tenemos todo lo contrario y es un principio sobre todo de disciplina y además de rigidez. Digamos que lo que encierra Saturno o la información que nos trae es que en este caso prima la materia física sobre el espíritu humano, pero precisamente para que éste pueda lograr su desarrollo y tener conciencia de sí mismo. Digámoslo así, chicos, digamos que esa parte más material y física lo que hace es generar ese tipo de restricción precisamente para que el alma pueda tener contacto consigo misma y tomar conciencia de qué es realmente y
cuál es su papel. Ahora sí que os voy a explicar un poquito, pues eso, cómo la veía la tradición. Ya sabéis que Saturno era Cronos para los griegos y era el dios del tiempo y de los ciclos humanos. Para los romanos el nombre era Saturno, tal y como lo conocemos más actualmente, y era el dios de la agricultura, era el fundador del orden social. Ya sabéis que Saturno es uno de los planetas que se consideran sociales y además era el dios de la civilización. Y por ejemplo, fijaros que para los egipcios era el dios Seb y era el dios de tiempo y de la tierra. Así que fijaros que en cierta manera Saturno tiene mucha relación tanto con el tiempo como con la materia. Digamos que es aquello que nos encapsula dentro de lo que sería la encarnación. Además, fijaros que Saturno es el planeta que se asocia con todo el sistema óseo, dentro del sistema óseo con lo que sería el esqueleto, los dientes, la piel, porque la piel, chicos, es lo que contiene en cierta manera y limita también nuestro cuerpo. Así que fijaros cómo se van relacionando estas partes. También nos habla de las enfermedades crónicas, sobre todo por ese concepto de algo que se alarga en el tiempo y que es arraigado, que toca tierra. Entonces, en general, ¿de qué nos puede hablar? Pues fijaros que en realidad Saturno nos habla de todo lo que tenga que ver con la conservar, con todo aquello que genera estabilidad, con el concepto del estoicismo, es el aguantar, pero eso, como personas estoicas, todo lo que tenga que ver, ya os digo, con la limitación, con la penuria, con la paciencia, con el trabajo, con aquello que nos supone un obstáculo, digamos, es todo aquello en cierta manera que nos lleva hacia una actitud reflexiva y seria y a manejar también la vida con un cierto realismo, porque además Saturno también nos conecta con la soledad y el aislamiento. Pensad que en cierta manera Saturno, el planeta como planeta, tiene tendencia a la sequedad, a todo lo que es más bien delgado. Si conocéis personas con mucho Saturno o con mucho Capricornio en su carta, ya veréis que suelen ser personas muy enjutas, muy delgadas, y también habla de la esterilidad y bajas temperaturas, ¿de acuerdo? Pero sobre todo, ya os digo, quedaros con digamos que es en cierta manera esa conexión con la limitación, con la capacidad de desarrollar nuestra conciencia para conseguir una trascendencia del alma. Esa es la principal energía que nos transmite este planeta, ¿de acuerdo? Y ahora sí que vamos al simbolismo, porque aquí hay un simbolismo bastante interesante. Vamos a centrarnos primero en lo que sería la figura desnuda que ocupa toda la parte central de la carta. Fijaros que es una figura desnuda, contiene una especie de mandorla, o bueno, se le llama echarpe, es un nombre un poco extraño, y fijaros que contiene dos varitas. A diferencia de la carta del mago, que solo tenía una, en este caso fijaros que tiene dos, y en cierta manera estas dos varitas representan la relación entre el yo interno y el yo externo, o el tú, digamos, con el exterior, con el ambiente. Recordemos que hemos hablado de Saturno como un planeta social y de la capacidad de actuar sobre los 4 elementos que tiene este personaje con la varita. Fijaros que en muchas cartas lo hemos hablado, cuando aparecen personajes desnudos siempre es algo que nos conecta en cierta manera con el hecho de tener que afrontar la verdad desnuda, y además, chicos, fijaros que viene acompañada de esta especie de pañuelo o esta especie de mandorla, que también nos habla de conectar también con la evolución espiritual, el desarrollo personal, ¿de acuerdo? El crecimiento en espiral. Ya sabéis que en muchas tradiciones el crecimiento no es lineal, sino espiral, ¿de acuerdo? Y eso es importante. Fijaros que tanto las galaxias se van moviendo en cierta manera de esa forma. La mandorla, que es toda esta parte y que podríamos relacionarlo, lo que os decía, con el concepto de la almendra o incluso de la Vesica Piscis, fijaros que es una mandorla coronada de laurel, a diferencia de otros tarots, y en cierta manera el laurel se relacionaba también con las tumbas, representa el límite de nuestra vida terrenal, y además fijaros que el laurel es un símbolo de éxito, así que en cierta manera es como una culminación que nos puede llevar al éxito. Tenerlo en cuenta eso también a la hora de la interpretación. Y la elipse y la almendra, lo que os comentaba, es símbolo del alma y además también de la contención. ¿De acuerdo? Tenemos lo que os había comentado, las dos varitas, que era el yo interno y el yo externo, y obviamente lo que os he comentado antes, que son los 4 elementos o
según algunas tradiciones, los 4 evangelistas que están a nuestra disposición. Ya sabéis que en astrología corresponden también con lo que sería la cruz fija. Así que tenemos presente esos elementos de tierra, fuego, aire y agua, hay agua y aire, que en cierta manera ya nos están hablando precisamente, pues eso, de los 4 elementos que tenemos a nuestra disposición si sabemos utilizarlos en cierta manera con contención. ¿De acuerdo? Y ahora sí, chicos, vamos a la parte de significados, aunque yo creo que ya con lo que os he explicado más o menos de Saturno, creo que ya lo intuís. Mirar, la carta del mundo es una carta que si la encontramos al derecho siempre va a tener ese componente de triunfo, de éxito, ascenso, pero ojo, porque va a estar ligada siempre a esa idea de triunfo, pero después de un largo esfuerzo, es una culminación. Es una carta que nos va a hablar de todo lo que tenga que ver con la responsabilidad. También nos va a hablar de las ataduras físicas, pero en cierta manera de esas ataduras físicas de las que ya hemos tomado conciencia. Es una carta de mucha autorrealización porque en cierta manera supone la toma de conciencia sobre la situación o sobre las situaciones que nos rodean. Nos hablan también de experiencias que se trascienden. Ya os digo, siempre va a hablarnos de la completitud en cierta manera. Es una carta también que nos conecta con manifestar el cielo en la tierra, unir en cierta manera y llegar eso a una trascendencia. Nos habla también, porque además es una carta que en cierta manera, como indica éxito, también nos habla de la alegría de vivir, no al mismo a nivel del sol, sino de la alegría de vivir siendo consciente de todo lo que hemos vivido, de todo, o sea, del aprendizaje que conlleva de la vida, cuando hemos superado las limitaciones que nos ha impuesto la vida y llegamos a trascenderlas. Ya os digo, nos habla también de reconocer nuestros propios cimientos vitales, nos habla de un trabajo completado, nos puede hablar de la finalización ya de un ciclo vital, ¿de acuerdo? Así que fijaros que es una carta que nos lleva también a la perfección. Ojo, porque también es una carta que nos puede llegar a el concepto de los viajes, pero ojo, sobre todo viajes exitosos, ¿de acuerdo? Porque tenemos ese concepto de éxito. Y obviamente es una carta muy conectada con la fama y con la gloria. Así que ya os digo, es una carta tremendamente muy positiva, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre cuando la tenemos a la inversa? Bueno, pues a la inversa no es tampoco muy complicada en cierta manera de interpretar, porque ocurre un poco lo que ocurría con el Sol. Ya sabéis que hay cartas que son tremendamente positivas y que cuando está mal aspectada o está invertida, lo único que ocurre es que siguen manteniendo ese concepto un poco de éxito, pero en cierta manera se ve atenuado o en cierta manera puede venir en cierta manera retrasado, para entendernos, pero no es una carta obviamente nefasta como otras cartas que sí, que cuando se nos invierten la cosa ya cambia y se vuelve un poquito más tétrica. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de qué podemos hablar con esta carta, la carta del mundo invertida? Pues mirar, aquí estaríamos hablando de los conceptos que os he comentado antes, del triunfo, de la fama, la gloria, pero digamos un poquito más atenuado o digamos que puede pasar incluso un poquito más desapercibido. Se puede vivir como un triunfo, pero quizás no va a ser tan reconocido o nosotros tampoco vamos a tener una sensación tan clara de haberlo conseguido. Es una carta que sigue implicando la responsabilidad y las obligaciones, pero sí que es verdad que puede generar un poquito más de carga, ¿de acuerdo? También puede irse al lado contrario y es que nos hable de una cierta irresponsabilidad. ¿De acuerdo? De personas pues que en cierta manera no quieren asumir ese Saturno en su vida, en cierta manera, esa limitación o esa restricción y no lo estén llevando del todo bien. Nos puede hablar también éxito retardado, o sea, es un éxito que en cierta manera el tarot ya nos puede estar anunciando que va a llegar o que ya ha llegado, pero que no vamos a ver los efectos hasta pasado un tiempo. Digamos que va como ralentizado, ¿de acuerdo? Es una energía que se ralentiza. También nos puede estar hablando de un cierre de ciclo necesario, pero que aún no se ha terminado, que está en proceso o que va a tardar un poquito o que va a necesitar de más trabajo para poderlo llevar a cabo. Así, a nivel invertido, también nos puede hablar un poco de esa sensación de frustración,
nos puede hablar de no haber alcanzado la perfección, ¿de acuerdo? Que puede haber detalles que no hay que acabar de ajustar, ¿de acuerdo? Y también nos puede estar hablando de cuando funcionamos en una situación sin tener conciencia total, recordar lo que hemos estado hablando, que es el mundo nos habla de tomar conciencia de nuestra propia vida o de nuestra propia realidad. Si la tenemos invertida, nos puede estar hablando pues precisamente de eso, de actuar por inercia, sin tener realmente conciencia de lo que estamos haciendo, así que tenerlo en cuenta. Invertida también nos puede estar hablando de decepción, es lo que os comentaba, es cuando situaciones no acaban de alcanzar el resultado que habíamos esperado o en el grado que habíamos esperado, y eso pues nos puede generar esa sensación a nivel emocional. También, chicos, obviamente aquí podemos estar hablando de sentirse limitado, y es lo que hablamos cuando el peso de esas responsabilidades o esas limitaciones que nos impone la vida no acaban no nos dejan avanzar a nuestro ritmo como nosotros queríamos, ¿de acuerdo? Es una carta también que nos puede hablar de autolimitación, porque a veces ya sabéis que las limitaciones pueden venir de forma externa, pero en este caso, cuando está invertida, nos puede decir que es la propia persona la que se está autolimitando. ¿De acuerdo? Y fijaros que además aquí, como tenemos los 4 elementos, puede ser en cualquier área, desde la parte emocional, la parte más de acción, la parte mental o, ya os digo, quizás esa parte pues más emocional. Aquí podríamos jugar un poco en función de la temática de la tirada que estemos haciendo. También, chicos, aquí recordar que hemos dicho que cuando estaba al derecho podíamos hablar, disculpadme, de viajes exitosos, pero si tenemos la carta, digamos, invertida, aquí los viajes pueden venir ya con dificultades. No significa que vayan a ser un horror, pero sí nos puede decir pues lo típico, que llegas al aeropuerto y tu avión se retrasa, que tienes que hacer un traslado y no llegas a tiempo, ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Pero en cierta manera ya no tiene la fluidez que tendría cuando la tenemos al derecho. Y otra cosa también de lo que nos habla esta carta es de finalizaciones kármicas. De hecho, la carta del mundo, tanto al derecho como al revés, en cierta manera nos habla de eso pero sobre todo a la inversa, nos habla de temas kármicos que se están cerrando ya o que en cierta manera se han limpiado, ¿de acuerdo? Así que tenerlo en cuenta. Y nada, chicos, pues me da mucha pena acabar con los arcanos mayores, porque la verdad es que son unas cartas maravillosas. A mí personalmente me encantan y disfruto mucho a veces solo de hacer tiradas con arcanos mayores. Pero recordad, chicos, que en estos días os subiré también otra vez el vídeo de los enamorados, porque ya sabéis, precisamente por lo que os comentaba, que me pasa también con la carta del mundo, tuve que retirar el vídeo, lo voy a volver a subir para que tengáis toda la serie, no os preocupéis porque alguno de vosotros me lo habíais comentado, pero la verdad por falta de tiempo no había podido. No os preocupéis que en unos días lo vais a tener también disponible. Chicos, practicad, sobre todo, tenéis ya arcanos mayores, tenéis figuras de las cortes, intentad revisar los vídeos que ya vimos sobre los elementos, porque ahora empezaremos con los arcanos menores y ya va a ser el festival de la interpretación, ¿de acuerdo? Así que tenerlo en cuenta. Echarle y ir revisando estos próximos días todo lo que hemos dicho de cada uno de los arcanos, porque ya sabéis que tienen un peso muy importante dentro de lo que son las tiradas, son los que realmente van a tener ese eje central y van a estructurarnos la lectura de cara a lo que sería la interpretación. Y nada, chicos, con esto llegamos al final. Si tenéis alguna duda sobre todo lo que os he explicado en este vídeo, me lo podéis dejar en los comentarios. Y nada, si os ha gustado, dejadme un me gusta y suscribiros los que no lo hayáis hecho. Y nada, nos vemos muy prontito. Un besazo inmenso. Adiós.